Ahora me llamo Marto Enrique, creo porque muy importante escuchar a Dios, ¿verdad? Siempre Dios tiene cosas buenas que decirnos, siempre tiene cosas eh, que son fáciles, pero de repente nosotros las hacemos difíciles. Bueno, hermanos, pues estamos muy contentos de estar aquí otra vez, después de un largo tiempo aquí en el púlpito. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, vamos a ver Romanos, donde la vez pasada les mencioné que íbamos a ver este mensaje que Pablo había llevado a Roma, o que quería llevar o mandar, ¿verdad? Y vamos a ver el pasaje de Romanos 1, en el versículo 11, nos vamos a centrar ahí hasta el 17. Si se ponen de pie, hermanos, vamos a leer. Ya sé que el hermano los puso de pie mucho, pero eso a veces no sé si es lo que cansa cuando uno se sienta después y ya están durmiendo. No sé si se cansaron de estar parándose y sentándose. Espero que no. Yo voy a leer el versículo 11 de Romanos 1 y pues ustedes me ayudan el 12 y así nos vamos hasta el 17. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Todos? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí al frente de mis hermanos, llevando tu evangelio, llevando tu palabra. Padre celestial, yo te pido que tú me uses, yo te pido que mi boca hable lo necesario para que ellos puedan entender el mensaje que tienes para nosotros. Yo te pido también por cada uno de mis hermanos que están aquí, que abra sus mentes, sus corazones, que pongan atención en lo que tú vas a decir, en lo que tú quieres que hable. Y Dios, te pido por mis hermanos que no pudieron venir, tú sabes las razones, esperando no sean razones negativas, sino sean razones fuertes, urgentes, y que puedan estar aquí en algún momento para alabar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bueno, en toda la Biblia, hermanos, encontramos pasajes que Dios ha utilizado para advertir y profetizar el momento en que llegaría Jesucristo a la tierra. Yo me he preguntado si nosotros hubiéramos vivido antes de que Jesucristo viniera, si nosotros hubiéramos estado recibiendo el anuncio o la profecía de que Jesucristo iba a venir después, ¿cómo estaría nuestra fe en eso que nos decían? ¿Cómo estaría hoy si a ti te dijeran que en 700 años va a venir Jesús o el Salvador? No exactamente Jesús. ¿Cómo estaría tu fe? Para las personas que vivían antes de Jesucristo, pues les anunciaban que iban a ser Jesús, ¿verdad? En Isaías 9, 6, nosotros podemos ver que anunciaban el nacimiento de Jesús, el Salvador. Y para esa época, yo no sé cómo estaría verdaderamente la gente recibiendo ese mensaje. También fue anunciado la muerte de Jesucristo. En mismo Isaías también lo anunciaba, ¿verdad? En el Isaías 53.
anunciando la muerte de Jesucristo. Pero tampoco la gente, yo no sé, o quizás no podemos entender cómo era su fe para entender que venía un Salvador. Muy difícil, porque muchas de las cosas que se hacían en las épocas antes de Jesucristo llevaban a ese punto o convergen en ese punto de Jesucristo. ¿Cómo hubiéramos sido nosotros si hubiéramos escuchado no lo que tenemos ahora, porque ya sucedió, pero lo que iba a suceder? ¿Cómo estaríamos en la credulidad de eso o la incredulidad de eso? Yo supongo, hermanos, que el pueblo para ellos no era tan claro recibir ese mensaje, no era tan claro recibir esas noticias, porque pues estos sucesos faltaban muchos, ¿verdad? Es más, fíjense, yo creo que ni para los mismos apóstoles, cuando estaban cerca de Jesús, entendían la razón por la cual Jesús había venido. No entendían muchas cosas de lo que estaba sucediendo. Al final de cuentas no habían leído el propósito de Jesús. Habían leído que iba a venir un Salvador y tenían este libro de Isaías que mismo Jesucristo mencionaba constantemente. Es más, por ejemplo, yo supongo que los apóstoles, porque Judas teniéndolo ahí cerca, no se interesó por las buenas nuevas que Jesús había dado. Juan el Bautista tampoco le fue tan claro, porque imagínense que estando en la cárcel, mandó a sus discípulos a decirle a Jesús en Mateo 11 y en Lucas 7, nos dice que mandó a sus discípulos a preguntarle si era él o tenía que venir otro. Y le fue menos claro cuando él anunciaba que cuando viniera Jesús las cosas iban a cambiar. Y resulta que estaba esperando el hacha en su cabeza. Le iban a cortar la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Todo era confuso. Yo creo, hermanos, que para estos hombres que estaban ya cerca de Jesús, las cosas eran confusas, ¿verdad? El hombre en su creencia en Dios no puede ver lo que es la verdad de su divinidad porque no hay quien se lo revele. No sabe qué hizo su divinidad o por qué estaba aquí. Si ustedes ven a los pueblos que creen en otra cosa que no sea Jesucristo o en otro Dios, pues nada más creen en la bondad y en hacer cosas buenas y en llevar a cabo ciertas situaciones, pero en realidad no tienen ni idea de por qué tienen esa divinidad. ¿Qué hizo para ellos? ¿Cuál es el motivo por el cual está aquí? Ahora yo quiero decirles, hermanos, que nosotros en esta época en la que vivimos, somos muy afortunados de vivir en esta época de la gracia, porque nosotros tenemos ya evidencia escrita, física, natural, y por cualquier lado que le quieras buscar, tenemos la noticia de que nació Jesús, que murió Jesús, que resucitó al tercer día. Pero eso no lo tenían los de antes. Somos afortunados, hermano. Amén. Somos afortunados porque ahora esas noticias las tenemos aquí escritas en un libro. Pero yo me pregunto, por ejemplo, imagínense a Adán y a Eva saliendo del Edén, después que han pecado. ¿Cómo creen que estarían sus pensamientos para entender, ¿y ahora qué me espera? ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo regresar aquí, a ese paraíso? ¿Se pone usted a pensar eso? ¿Cómo sería ese momento en que Adán y Eva, ya Dios los cubrió de pieles, que es otra forma de entender también lo que Dios, el plan, y ahora salen del Edén
y sus pensamientos están, cometí el pecado más grande, con la pregunta, ¿verdad?, que le dice Dios a Eva, ¿qué has hecho? O sea, has destruido todo. Y ellos se fueron del Edén y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para mí? ¿Cuál es la razón ahora que voy a tener? ¿Voy a vivir? Le habían dado una sentencia, de cierto, morirás. Y como Dios es tan amoroso, no comió y lo mató, pero le dio esa sentencia de muerte, la cual heredamos todos, ¿verdad? Ahora, mi hermano, quiero que en esta tarde, el libro de Romanos tiene algo muy especial porque para mí es un libro en el cual especifica claramente el evangelio. Esa buena nueva, esa noticia que ahora todo mundo la conoce. Espero. Que ahora podemos saber que hay algo importante para tu vida y que tu vida tiene una razón si entiendes este evangelio. Romanos nos enseña estas buenas nuevas como algo común para nuestra fe. Mire, vamos ahí en versículo 12. Aquí recuerden que Pablo estaba escribiendo esta carta y las quería mandar a Roma, ¿verdad? Dice, esto es, el versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, llevó por todos los lugares, en todos sus viajes que él hizo, ¿verdad? Desde donde empezó hasta donde terminó en su tercer viaje en Jerusalén. Por todos los lugares llevaba el mismo mensaje. No era un mensaje para cada pueblo. No era algo diferente en cada lugar. Era algo común para todos los pueblos, para todas las naciones, para todos los lugares que él fue. Y eso común que él llevaba, ¿verdad? También se lo quería dar aquí al pueblo de Roma. Y él mencionaba aquí que esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. La fe, ¿en qué creemos? Creemos en lo mismo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tenía ganas, dice, pero no quiero, versículo 13, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Bueno, yo estoy queriéndole llevar a usted a entender que este mensaje que el apóstol Pablo, que era el evangelio de Jesucristo, era algo común para esa época del siglo I, ¿verdad? Porque ya había sucedido y mucha gente había conocido acerca del acontecimiento de Jesucristo. Pero los que estaban antes de ellos era muy difícil entenderlo porque no había nada. O no había sucedido, eran solo noticias profetizadas. Pero ¿qué de ahora, hermanos? ¿Qué de ahora que vivimos en esta época? Nosotros estamos ahora mejor porque conocemos este evangelio o definitivamente estamos peor que los de antes. Porque aún ni siquiera hemos sabido el evangelio. No hemos visto la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Ahora, ¿cuál es este evangelio? Bueno, yo nada más lo voy a mencionar rápidamente como algunos puntos, porque no es donde me quiero centrar en lo que es el evangelio. Yo espero que usted lo conozca, el evangelio de Jesucristo. Espero verdaderamente que cuando usted aceptó a Jesucristo, haya investigado si no se lo enseñaron, o haya sabido qué es el evangelio de Jesucristo. Pero una de las cosas que
que era común para todos es que todos habían ya entendido que había nacido Jesucristo o había un nacimiento de Jesús. ¿Por qué era necesario ese nacimiento? Porque un hombre tenía que pagar. Alguien lo tenía que hacer y ese hombre tenía que ser perfecto. 2, estábamos tan alejados de Dios que Dios tuvo que acercar o acercarse al hombre. El reino de Dios se ha acercado. También el anuncio primordialmente de quién es el autor y consumador de la fe. Él tenía que venir a decirles y a enseñarles a todo mundo cuál era el plan de Dios para volver a regresar al paraíso. Él nos dio un nuevo pacto para poder regresar al paraíso. Siguiente. Este evangelio también era la muerte en la cruz, como la prueba más fiel de amor para la salvación de la humanidad. Porque tenía que pagar el precio de algo que él no cometió. También tenía que entregar su vida en rescate por nosotros. Y miren, hermanos, que posiblemente usted ha escuchado esto y ya no, y le suena hueco. Posiblemente usted está practicando las cosas que no debe porque esto le suena hueco. No le da el valor que debería de tener en nuestras vidas este evangelio. En Romanos 1, 16 y 17, que verdaderamente ahí vemos, dijera, me gustó la palabra, es la dinamita pura de Dios para la salvación. Es el poder de Dios para salvación. Dice, vamos a leerlo detenidamente porque yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo, lo voy a leer detenidamente y fíjese, yo creo que el Espíritu Santo mismo nos va a dar lo que Dios quiere que oigamos hoy. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una de las encomiendas del apóstol Pablo es llevar este evangelio a todos, sean judíos o griegos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, aquí es el judío representando su pueblo y el griego representando a los gentiles, nosotros, ¿verdad? O sea, para todos es este evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y dice el 17, porque en el evangelio, o sea, en esa buena nueva que escuchamos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras que está refiriéndose a un pasaje de Habacuc, ¿verdad? Y ahora sí, hermanos, vamos a ver, el mensaje de ahora es, este evangelio que deberíamos de tener muy en cuenta para la época del siglo I, algunos lo conocían, pero puede ser confuso. No sabes exactamente por qué estás en una iglesia. O no sabes tal vez lo que has recibido. Es poder de Dios, ¿verdad? Porque solamente esta noticia te va a llevar a la salvación. No es la salvación. Te va a llevar a que tú seas salvo, pero te necesitas conocer qué. ¿Y quién te lo va a decir? Precisamente este evangelio dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela.
¿Ustedes alguna vez, hermanos, han visto cómo se hace la serigrafía? ¿Alguno de ustedes conoce eso? O sea, los logotipos que se hacen con tinta. Se tiene que hacer una pantalla en la cual la pantalla pues se llena de una tinta que se pone al sol o a una luz y tiene una obstrucción negra. Después usted quita la hoja que tiene el dibujo y queda la pantalla igual como está. Igual, azul, toda, completa. Así no se ve que haya hecho nada. Pero en cuanto usted le empieza a echar agua, empieza a caer y nos revela el dibujo. Y entonces aparece el dibujo y lo demás queda tapado. A mí me vino a la mente esto, hermanos. El Evangelio dice que revela la justicia de Dios. Pero yo quiero tener 3 cosas que el Evangelio revela. 3 cosas que el Evangelio revela. Por eso dije que no me quiero centrar en el Evangelio. Si no lo conoce, hermano, si no sabe de qué se trata el Evangelio, no tenga pena de preguntar. Pero posiblemente aquí vamos a ir metiéndonos un poco con el Evangelio. Pero lo que yo quiero decir, hermanos, es que el Evangelio revela 3 cosas. Posiblemente haya más, pero yo encontré 3 cosas que nos revela. Primero, la primera cosa que nos revela el Evangelio es que el hombre, su condición, o revela la condición del hombre como pecador. Es imposible que alguien sea salvo si no reconoce que es pecador. Eso es lo que revela este Evangelio. Nos revela la condición de pecador y la necesidad de ser perdonados. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Es cierto que nos trae otras cosas a través del Evangelio, pero la primera cosa que te vas a reconocer cuando conozcas este Evangelio es que eres pecador. Y necesitas ser perdonado. Pero, hermanos, es evidente a veces, y digo es evidente porque precisamente este Evangelio lo revela, que esto que Dios tiene como poder para salvación cambia al pecador cuando lo reconoce. Yo creo que tú en alguna ocasión conociste este Evangelio, recibiste a Cristo como tu Salvador personal, ¿verdad? Y ahí empezó el poder de Dios en tu vida. Porque una vez que conocemos este Evangelio, entonces vamos a cambiar, a tener los frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, vamos a Romanos 3. Romanos 3, que aquí mismo Pablo les manda este mensaje, y muy conocido también para nosotros, ¿verdad? 3:23, y vamos a leer un poquito más, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Esperamos, hermanos, que hayas entendido que somos pecadores desde el momento que nacemos. Esto, aunque tú no lo quieras, ya eres pecador. Porque traemos una herencia a través de los primeros hombres. Y esto es lo que nos revela como
este evangelio que ningún hombre los va a salvar. Ninguna persona va a salvar a otra persona. ¿De qué? Del infierno. De esa condenación que nosotros mismos adquirimos, siendo hombres, por la desobediencia hacia Dios. Pero, hermanos, el evangelio es la buena nueva que te llevará a conocer el camino, la verdad y la vida. Y puedas escapar de esa condenación. El evangelio, hermanos, que está aquí en Romanos, nos indica cuál es el camino que tengo que seguir si no conozco a Jesucristo como Salvador personal. Ahora, hermanos, yo quiero también mencionar esto para aquellos que ya recibimos a Jesucristo. A ti te hace temblar si yo te dijera que puede que no seas salvo, aunque tú pienses que lo eres. Toda persona debe saber que el evangelio que lo llevará es a la salvación. El evangelio no es la salvación, pero te va a llevar a conocer la salvación. Y la primera cosa que te revela entonces el evangelio es que tienes una condición de pecador. Porque así nacimos y eso es lo que Dios nos enseña, que soy pecador. Y no me puedo salvar a mí mismo. No hay cómo pagar ese precio. No hay de qué manera hacerlo. No hay cómo regresar al paraíso. Y digo, yo pregunto, ¿estás seguro de que conoces el evangelio? De acuerdo a lo que haces, ¿conoces el evangelio? ¿Está en poco para ti el evangelio, este camino de salvación? Es el poder que cambió la vida de muchos y podemos tener testimonios de mucha gente que ha dicho, yo iba en un camino terrible y ahora con el evangelio, conociendo al evangelio, cambió mi vida. Regresé a otro camino. Por eso es el poder de Dios, ¿verdad? Segunda cosa, este evangelio, hermanos, nos revela el juicio de Dios. Versículo 17 dice, de Romanos 1, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren, en la Biblia nos encontramos juicio de Dios, la ira de Dios que menciona Romanos, puede sonar un poco diferente a la que menciona Apocalipsis. Pero déjeme decirle algo aquí. Al final de cuentas, nosotros tenemos que pagar por el pecado. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Mire, vamos a Colosenses 2:14. Este versículo me gusta muchísimo lo que dice. Colosenses 2:14. Si lo tiene, ayúdeme a leerlo, hermanos. A veces aquí se esconden las. Si lo tiene, ayúdame. 2:14. Si no, ya lo encontré. ¿Alguien lo quiere leer? Ah, ok, gracias. Entonces ahí lo van a leer y yo aquí lo leo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Cuál es el juicio que estamos leyendo aquí? Mire, hermano,
Me gustaría hacer un ejemplo y lo voy a tratar de hacer de manera, eh, pues aquí física. ¿Por qué? Porque es bien importante entender este evangelio y nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos desperdiciando parte de nuestra vida por no darle importancia a este evangelio. Fíjense, le voy a pedir que me ayude Yair. ¿Pasas, Yair? ¿Sí? Ven aquí. ¿Quién otro me ayuda? Necesito 3. A ver, pásale aquí, Yair. La primera cosa que revela este evangelio, hermanos, es la condición de pecador. Todos somos pecadores. Vamos a acercar aquí, creo que están grabando. Pero la segunda cosa que este evangelio revela es el juicio de Dios. Y tú que si no conoces a Dios, fíjate lo que Dios hizo por ti. Y si tú lo conoces y no le has dado la importancia que tiene este evangelio, o la importancia de la obra de Dios en la cruz, hermano, quizás por eso no has entendido la razón de tu divinidad. Necesito otro, a ver, hermano Salvador, ¿me ayuda? O el hermano Eder también está aquí ya. ¿El hermano Eder también me ayuda? Pasen aquí, hermanos, pasen. Voy a hacer este ejemplo del juicio de Dios. ¿Cómo es que Dios es? Imagínense aquí. Vamos a hacer una representación de lo que Romanos enseña con lo que revela el juicio de Dios. Nosotros como pecadores, dice Colosenses que teníamos un decreto que fue anulado en la cruz. ¿Pero cuál era eso, hermano? Nosotros no teníamos justificación. Y eso quiero poner aquí a Yair como el pecador, como el hombre común en el cual nosotros hemos estado desde que nacimos. Heredamos nosotros el pecado por ser hombres, porque por un hombre entró, pero también por Jesucristo nos dio la salvación. Voy a suponer, esto es en representación de Jesús, al hermano Eder, y el hermano Salvador aquí es el que decreta el juicio sobre él. Es decir, que él ya sentenció al hombre a la condenación del infierno. No hay manera de que Dios pueda cambiar, porque Dios no es mentiroso. Dice Romanos que sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Dios decretó un acta que nosotros merecemos la muerte y la condenación eterna al infierno. Este evangelio, hermanos, nos revela que ese juicio se tenía que hacer sobre él, porque ya estaba decretado, no había cómo quitarlo. Pero para eso vino Jesucristo, para eso nació, para ponerse aquí y que la sentencia sea hecha sobre él. La que él merecía, la recibió él. Y el juicio fue hecho. ¿Entendió, hermano? El juicio fue hecho. Porque Dios lo decretó y no se puede cambiar. Pero Jesucristo vino y se puso en medio. Y ahora, él ya es justificado. Él ya no debe nada, porque Jesucristo recibió el juicio, recibió el pago que tú y yo merecíamos. Gracias.
Este es el juicio, hermanos, que revela este evangelio. Dice, vamos a leer más adelante, versículo 18, dice, porque la ira de Dios, fíjese hermano, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, por lo que Dios, dice aquí, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Este evangelio ya fue, nosotros lo conocemos. Los hombres antes de Jesús tal vez no lo conocían como lo conocemos ahora. Y nosotros sí lo conocemos, y lo que necesitamos conocer de Dios, lo conocemos, porque ya nos lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya conoces, mi hermano, el evangelio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, hermano, este juicio de Dios que revela aquí Romanos, de los cuales ya tú y yo somos librados, nos dice aquí que muchos de los hombres ahora, hermanos, aún conociéndolo, aún Dios revelándole lo que Él hizo en la cruz, ¿qué se hicieron? Necios. Entenebrecieron sus corazones. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿No nos pasa eso ahora? ¿No prefieres hacer otras cosas que no le agradan a Dios por tu necio corazón? Aún revelado ya por medio de este evangelio, tú continúas practicando cosas y haciendo todo lo demás. Esto nos enseña, hermanos, que no importa tu condición. ¿Sabías? Si nosotros seguimos leyendo aquí, del 26 al 32 dice, pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra la naturaleza, y etcétera. Y miren el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mal. Todas estas listas, hermanos, nos enseña que no importa la condición ni donde estés, nos dice que si estás dentro de esa lista, eres candidato ¿a qué? A la salvación. No importa si estás en una condición de estas, pero tal vez tú digas, bueno, yo no estoy en esta condición, pero no estás dando la gloria a Dios. Te estás enfocando en las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Dice Romanos, y esta es la parte más bonita de Romanos. Bueno, tal vez para otros no, pero dice Romanos 5:1, perdón. Romanos 5:1. Justificados. Que te resuene esto, hermano. Justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, primera cosa que nos revela este evangelio es que somos pecadores. Si no tienes esa revelación en tu vida que eres un pecador y necesitas el perdón de Dios, no conoces el evangelio. Segunda cosa que revela es el juicio de Dios que nos menciona aquí Romanos. Ese juicio que estaba Dios ya había decretado tu muerte, tu condenación eterna al infierno, porque eso es lo que mereces. Ese es el juicio de Dios. Ya está emitido el juicio. Pero Jesucristo se puso en medio, triunfando, dice, ¿verdad? Colosenses. Jesucristo se puso en medio, ¿para qué? Para que esa sentencia fuera hecha por el Padre y Él recibiera lo que merecías tú y lo que merecía yo. Y la tercera cosa, hermanos, que este evangelio nos revela es la esperanza de la redención para el humano. Si volvemos a Romanos, hermanos, capítulo 1, 26, usted se va a dar cuenta que ahí hay un montón de listas. Vamos a leer desde el 30, porque ya leímos desde el 26. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido, fíjense, hermano, ojo con esto que está diciendo aquí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿de qué juicio estamos hablando? Del que estamos mencionando que estaba decretado. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso hice la pregunta: a pesar de que has recibido a Cristo en tu corazón, conociendo el juicio de Dios, ¿sigues practicando alguna de estas cosas? ¿Dónde quedó el evangelio? ¿Cuál es la importancia que le das a lo que recibes? ¿Cuál es la importancia del sacrificio de Dios en la cruz en tu vida? ¿Qué tan importante es seguir llevando este evangelio a los demás? ¿Qué tan importante es llevar a los hombres que reconozcan que son pecadores? No tenemos que llevar otro evangelio. Así lo llevó el apóstol Pablo. No llevaba otras cosas. Solo llevaba este evangelio tan simple en su conocimiento, pero tan difícil de creer. Hermano, el evangelio nos revela esa esperanza de redención. Nos revela que tenemos una esperanza. ¿Se acuerda cuando le dije, qué pensaría Adán y Eva cuando los corrieron del Edén? ¿Qué pensó? ¿Ya no voy a volver a regresar? ¿Ya no tengo esperanza? ¿Lo que me sigue es la muerte? No, Jesucristo le dio una oportunidad. Jesucristo nos revela que tienes oportunidad de la redención, fuiste comprado por precio. Ahora sí eres lo mejor para Dios. Tienes una esperanza, pero a veces en este evangelio que nos menciona Pablo, hay una gran lista que yo me preguntaba, ¿por qué puso esa gran lista aquí?
pero el versículo 32 me dio la respuesta. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí no está hablando de alguien que no conoce a Dios, hermano. De los que, dice, de los que habiendo entendido el juicio de Dios, de los que habiendo ya sabido que Jesús murió por ti en la cruz. Y mire que en el capítulo 2 menciona de aquellos que practican tales cosas, que ya no queda más sacrificio que hacer, sino una expectación de juicio. Ese es otro juicio. Yo quiero terminar con esto, hermanos. Creo que no hay más que hablar. La Biblia ha hablado todo ya sobre este mensaje. Había un decreto de condenación, la cual Jesucristo anuló en la obra de redención en la cruz. ¿Lo sabía? ¿Qué importancia tiene para usted? ¿Qué importancia tiene? Y no, miren, muchas de las cosas a veces, hermanos, que yo le mencionaba a una persona, que puedes tú decir o hacernos creer, por medio de tus devocionales, que todos sepan que haces un devocional. Puedes hacernos creer a nosotros los hombres con tu elocuencia científica o tu elocuencia teológica. Puede hacernos creer que conoces de principio a fin este evangelio, a nosotros los hombres, pero puede ser que tus acciones y tus prácticas no estén demostrando que conoces el juicio de Dios. Dios, Jesucristo, hermanos, pagó el precio que nosotros merecíamos. Este es el evangelio. Resucitando, triunfando sobre la muerte y dando a conocer el poder de la maravillosa vida eterna, la salvación. ¿Cómo estás valorando este evangelio, hermano? ¿Cómo estás valorando este evangelio? ¿Estás viviendo nada más como puedes? ¿O estás tratando de hacer lo que Dios quiere? ¿Conoces el evangelio? ¿Conoces el evangelio? Quizás estás por primera vez aquí y no sabes de qué estoy hablando, de qué evangelio. Pero hoy puedes conocerlo. Esa obra de redención, esa obra que Dios hizo, ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Tómalo, es tuyo. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. No vivas más en una condición fuera de Dios, porque Dios ya pagó en la cruz. Ya no debemos nada. Pero vive como si de verdad quisieras y amaras esa obra en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, porque nosotros vivimos, Dios, en un tiempo quizás difícil y peligroso por la maldad del hombre. Pero vivimos también, Padre, en un momento en el que conocemos más que aquellos que estaban antes de que tú vinieras. Porque ahora sabemos que tú veniste a esta tierra dejando tu gloria, porque no podríamos haber pagado el precio como hombres. Te convertiste o te hiciste hombre para que fueras el sacrificio, Señor, en la cruz, para que Dios nos aceptara. Señor bendito, ahora estamos en un tiempo en el que a veces las cosas
es tan muy superficial, muy light tal vez, en el que podemos hacer y practicar alguna de estas listas, ¿verdad? Y no darnos cuenta que lo que entendimos o lo que quizás entendimos lo echamos a la basura. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Oh Dios, ayúdanos a seguir adelante, haciendo tu obra, haciendo lo que tú quieres, Padre. Ayúdanos también a hacer lo correcto, a hacer lo suficiente. Escuchando el mensaje de la mañana, Padre, a tener en cuenta que lo primero que hay que escuchar es tu voz. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos, por este día, que tú nos has permitido oír tu palabra, oír tu voz en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero Dios, por favor, ayúdanos a salir ahora donde estamos metidos. Enséñanos cómo, Padre, salir y hacer lo correcto. Que podamos vivir sabiamente haciendo tu voluntad. Antes de terminar, quiero dejar el tiempo a nuestro hermano si quiere decir alguna otra cosa. Así en actitud de oración. ¿Habrá alguien aquí que haya entendido hoy? Es cierto, soy pecador. Pero también ha entendido, y también ha entendido que Cristo murió en una cruz por usted, pero nunca había tomado el paso decisivo de creer, de rendirse, de arrepentirse, de pedir perdón y de aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por usted. Lo sabía. Sabía que en lo muy profundo de su corazón sabía que es pecador, sabía que Cristo murió en una cruz, pero no había dado ese paso de responder al Evangelio. Conocía el Evangelio, pero no había respondido. Y se probaba por la vida que llevaba. Se probaba por lo que siguió después. Tal vez hizo una profesión de fe, pero después siguió en lo mismo o incluso empeoró en lo que ya estaba. Y hoy se da cuenta. En verdad, necesito la salvación en Cristo Jesús. Necesito creer en el Evangelio. Habrá alguien aquí que diría, hermano, yo necesito eso. Le invito a levantar su mano. ¿Por qué? Porque aunque Cristo murió en una cruz por los pecados del hombre, la persona que rechaza el Evangelio, queda directamente bajo el juicio de Dios. Ya no hay alguien que está en medio. Quien rechaza el Evangelio, quien no acepta el Evangelio, quien no cree en el Evangelio, queda directamente bajo la ira de Dios. Y el decreto de condenación sigue vigente. Y no hay otra forma de evitar ese decreto. Habrá alguien aquí que diría, yo creo que sí necesito creer en el Evangelio. No he dado ese paso. Pero ahora sé que si hoy muriere, lo único que obtendría sería la ira de Dios, porque no hay alguien en medio que se haya interpuesto entre Dios y yo, porque rechacé el Evangelio. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos los que ya somos salvos, ¿hemos entendido el Evangelio? Entendemos que Cristo se puso en medio entre Dios y nosotros para recibir la ira merecida. Y entendemos ahora que estamos justificados porque estamos en Cristo, que agradamos a Dios porque fuimos aceptos en el amado y todo le debemos
a Cristo. Y que si no hubiera sido porque Cristo fue a la cruz por nosotros, lo único que hubiéramos merecido sería la ira de Dios. ¿Lo ha entendido bien? Entiende que eso simplemente amerita una vida de gratitud. Habrá alguien aquí que diría, le he entendido bien, he entendido bien. He creído en Cristo, pero no siempre lo valoro. No siempre valoro ese sacrificio. No siempre lo tengo presente. No siempre mi vida está llena de gratitud a Él. Pero hoy me he dado cuenta que necesito valorar lo que Cristo hizo por mí en la cruz y reflejar que lo valoro en mi vida. Habrá alguien aquí que diga, hermano, ayúdame a orar. Necesito recordar diariamente lo que Cristo hizo por mí y que eso se refleje en mis hechos, en mi vida, en mis pensamientos. ¿Habrá alguien así? Amén. 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 El altar está abierto, hermanos. Simplemente el hecho de saber que un día Cristo Cristo recibió la ira de Dios, la ira del Padre. Ese día en la cruz cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era esa expresión. Estaba siendo descargada la ira de Dios sobre Él, la que merecíamos nosotros, para darnos vida eterna. Pero no se quedó en la cruz. Al terminar la experiencia de la cruz, Él mismo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró, fue sepultado, resucitó al tercer día y tenemos ahora vida eterna. ¿Por qué no decir gracias, Señor? Nuevamente te doy gracias y gracias por recordarme lo que hiciste por mí en la cruz. Aquí estoy a tus pies, dándote gracias por librarme de la ira y por darme vida eterna. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. El altar queda abierto. Señor Dios, te damos gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Él no tenía por qué venir. De hecho, no había una razón que nosotros mereciéramos para que Él viniera. Pero vino por amor. La máxima expresión de amor para con la humanidad. Sacrificarse en nuestro lugar. Te damos gracias. Señor, ayúdanos a mantenerlo en mente constantemente, siempre vivir a Cristo, porque Él murió por nosotros. Gracias, Señor, te damos. Lleva con bien a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, y que en la semana podamos recordar constantemente y día con día lo que Cristo hizo por nosotros. Y si hay alguien aquí que aunque reconoce lo que Cristo hizo por él, por ella, nunca le ha pedido perdón, nunca se ha arrepentido de su pecado, nunca ha pedido a Cristo que le limpie, nunca ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por él o por ella, que no le dejes en paz hasta que tome esa decisión. Porque de otra forma,
continúa bajo tu ira. Y un día esa ira se va a desbordar y se va a producir la condenación eterna. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos has dado. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias, hermano Enrique, por ese recordatorio. Dios les bendiga.